háblanos, Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y decir: Señor, necesito una palabra esta noche, necesito que me hables, que me des una dirección, una luz que se pueda encender para que pueda guiar mi vida, Señor? Gracias, amado y bendito Espíritu Santo. Eres nuestro Señor, eres el Señor de este lugar. Solo a ti te adoramos, solo a ti te bendecimos. Eres tú el que nos revelas a Cristo y tu palabra en nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga. Quiero pedirle por favor que pueda abrir su Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 22, verso 1 y 2. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Lo tiene? Primera de Samuel 22, verso 1 y 2. Le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Sí, también me parece que está por acá. Todavía no. Amén. Bien, si lo tiene, diga amén, por favor. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Que el Señor les bendiga. Puede sentarse y prestamos atención a la palabra del Señor. Hermana Gloria, no sé si pueden juntar la puerta, por favor. O echita ahí y que alguien esté con los niños también. Mire, yo sé que todos, sin faltar uno, pasamos por momentos de aflicción. ¿Sí? Si no es ahora, lo pasó o los va a pasar. ¿Y por qué tengo tanta certeza de decir eso? Porque Dios usa las aflicciones en favor de nuestra vida. Aunque a usted le parezca muy absurdo lo que yo estoy diciendo. Como dijo ese reclamo, es muy tonto lo que estoy diciendo, pero Dios usa las aflicciones en nuestra vida para perfeccionarnos y su mano se mueve a favor nuestra en la aflicción. Conocemos a Dios y más que conocer a Dios, nos conocemos nosotros mismos. Amén. ¿Se conoce usted? ¿Usted se conoce? ¿Sabe qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón. Uno cree que se conoce. Mire, Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Con mano fuerte, poderosa. Y lo sacó y lo llevó al desierto. Y dice el capítulo 8 de Deuteronomio: y te hice tener hambre. Y te afligí, la aflicción. Te afligí para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. ¿Sí? Te hice tener hambre, te afligí para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿Dios lo sabía? ¿Conocía el corazón de ellos? ¿Sí? ¿Será que Dios conoce nuestro corazón? ¿Amén? ¿Están acá o no? ¿Conoce nuestro corazón el Señor? Claro que sí, en su totalidad.
pero nosotros somos nosotros los que no conocemos el corazón. Por eso la importancia de entregarle todo nuestro corazón al Señor, porque de allí salen los buenos y los malos pensamientos, las intenciones, los homicidios, los adulterios. Todo sale del corazón. Y el corazón es engañoso más que todas las cosas. Así que cuando usted cree que conoce a su corazón, no lo conoce. Nos engaña. Creemos que lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien. Creemos que vamos por el buen camino y no lo vamos, no estamos en el buen camino. Por eso es importante todos los días, mira, todos los días, cada mañana, inclinar nuestro corazón a Él y avivar nuestro amor todos los días por el Señor. Amén. Quiero hablar de las aflicciones. ¿Está pasando aflicciones? ¿Cuántos están pasando aflicciones? Amén. Mira, la vida del rey David es muy interesante. Y yo la describiría como una vida de altos y bajos. Amén. A veces estaba arriba el rey David y a veces estaba muy abajo. ¿No le parece conocida esa historia? ¿Sí? Claro que sí. Oiga, uno como pastor mira a la gente, la observa, y hay gente que llega bien, llega mal, así. Andamos muy arriba y otro día andamos muy abajo, ¿sí? Hay un día que lo queremos hacer todo y otro día no queremos hacer nada. Amén. Claro, se parece mucho la vida del rey David a nuestras vidas. Dígale que está a su lado, ¿te parece mucho al rey David? Amén. Claro, se parece mucho a nuestras vidas, en las que hay momentos de felicidad, momentos de paz y tranquilidad y momentos de aflicción, momentos de tristeza y dificultades. Todo eso vivimos, ¿verdad?, en el día a día. Quizás un resumen de la historia de David podría ser este, mira. Primero, su padre lo menospreció, ¿recuerda? Al no considerarlo entre los invitados a recibir al profeta Samuel. ¿Recuerda? Que lo dejaron por allá entre las ovejas. Después fue ungido rey de Israel y fue enviado al frente de batalla como mensajero de sus hermanos. Y fue insultado por ellos. Fue menospreciado por el rey Saúl, pero después venció a Goliat y fue alabado entre la multitud. ¿Recuerda cuando las doncellas decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Amén. Y cuando venció a Goliat, se casó con Mical, la hija del rey Saúl. Era yerno del rey de Israel, pero el rey le tenía celos. Por esta razón, porque las doncellas ya no lo aclamaban a él, sino que aclamaban a David. Así que él le tuvo celos y lo intentó matar 2 veces. Lo persiguió y David tuvo que huir a una cueva, a la cueva de Adulam. De ser ungido rey y un joven famoso por la victoria contra Goliat, ahora era un fugitivo, perseguido por la justicia, o más bien por la injusticia de este rey Saúl, que lo buscaba para matarlo. Después de la cueva de Adulam llegó su tiempo y se hizo rey, y su lugar fue el palacio, pero tuvo situaciones difíciles. Pecó contra Dios, ¿recuerda? Adulterando con Betsabé. Se le murió un hijo. Otro de sus hijos intentó abusar de su hija, Tamara. Absalón, su hijo preferido, intentó destronarlo. Wow. ¿Usted conoce la historia, no? David estaba enrollado con todo esto, pero el hijo vio la posibilidad de sacarlo del trono y se paraba en las puertas de la ciudad y la gente iba a atender a David y él le decía, no, mira, el rey está muy ocupado, pero aquí estoy yo. Yo también puedo solucionar tu problema. ¿Ha conocido gente así? Amén.
Sutilmente, cuando no se dio ni cuenta, David tuvo que huir porque Absalón le había volteado el trono. Amén. Así que este intentó destronarlo, pero al final su hijo Salomón fue rey después de él y pudo construir el primer templo de piedra para que reposara allí la presencia de Dios. Mira, así rápidamente una biografía de David, rápidamente. Quizá hay muchas cosas más que agregar, pero en sí en esencia es la vida del rey David. Así que como usted puede ver, una vida de altos y bajos, muy parecida a las nuestras. ¿Amén? ¿Sí o no? No sé si usted lo ve así, pero es muy parecido. Tuvo de todo David. Amén. Momentos buenos, momentos malos, momentos felices, momentos de desilusión. Tuvo que huir de todo, altos y bajos. Muy, pero muy parecida a nuestra vida. Pero en todas esas etapas difíciles de David, siempre tuvo una constante. Amén. ¿Me escuchó? En esos momentos de mucha dificultad, siempre tuvo una constante: su carácter. Su carácter siempre lo sacaba adelante, aún en las pruebas más grandes. Amén. Mira qué importante el carácter. Ahora, ¿sabe lo que nosotros necesitamos? No tener aflicciones. No se trata de no tener aflicciones, porque las vamos a tener. Hay un pasaje que me gusta mucho y que es Lucas 17, dijo Jesús: imposible es que no vengan las ofensas o las aflicciones, porque la ofensa te lleva a la aflicción. Amén. Imposible es que no vengan las aflicciones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que van a venir. El tema no es qué hacemos con la ofensa o con la aflicción, porque van a venir. El tema es lo que hacemos. ¿Qué hacemos con la aflicción? ¿Qué hacemos con el conflicto? ¿Qué hacemos con la ofensa? ¿Lo han ofendido alguna vez? A ver, levanten la mano los que han sido ofendidos alguna vez. Pregunto, ¿quién te ofendió? ¿El lejano o el cercano? El que ha estado más cerca de ti, ¿sí o no? Claro, si no, no sería ofensa. Entonces, mira, nosotros tenemos que aprender a salir de nuestras aflicciones, porque vamos a ser afligidos. David dijo: aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, ¿qué dijo? No temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tú estás conmigo. Y eso es razón suficiente para entender que no voy a temer. Y mira, siempre digo esto: el valle de sombra y de muerte, la aflicción no es para quedarse toda la vida, es para cruzarlo, no es para vivirlo. Así que son momentos de aflicción, son momentos de prueba, y nosotros tenemos que aprender a lidiar con las aflicciones. Tenemos que aprender, hermano, a salir de esas aflicciones bien parados. Amén. ¿Qué fue lo que ayudó a David a salir de las aflicciones? El carácter que él tenía, el amor y la confianza que él tenía en Dios. Amén. Mira, yo sé que hoy estás, o muchos de los que están aquí están en una prueba o atravesando una prueba o vas a entrar en una prueba. Así que hoy quiero que aprendamos a salir de nuestros tiempos difíciles como lo hizo David. Por algo está escrito aquí. ¿Cómo lo hizo David? Amén. ¿Qué dice el pasaje? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. ¿Quiénes se le llegaron a David? Mira, ¿cómo estaba David? Estaba afligido, estaba huyendo, lo buscaba el rey, no era cualquier persona. Estaba huyendo, lo quería matar. Y él se fue a la cueva de Adulam. Eso estaba en un desierto, la cueva de Adulam. Y cuando supieron que él estaba allí, se le juntaron, ¿verdad? Vino su padre, sus hermanos, pero también se le juntaron a él. ¿Quiénes?
Todos los afligidos. Es que cuando tú estás afligido, cuando tú estás bajoneado, parece que tú llamas a esa gente. Amén. Parece que viene pura gente afligida. Tú tienes problemas y viene gente con problemas mayores a ti. Amén. Y nos dice que algunos dice, y vinieron a él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Dice, oye, que Señor, mande a alguien que me saque de este hoyo. El Señor te manda gente más endeudada que tú. Amén. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Oye, siempre me he preguntado si me gustaría ser pastor de gente así. Endeudados, afligidos, en amargura de espíritu. ¿Quién quiere pastorear a esa gente? Nadie, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que está haciendo. Y los manda a tu vida por una razón. Mira, David huía de Saúl y se refugió en una cueva llamada Adulam, que significa, escuche esto, que significa, es que esto parece, tú dices, pero ¿cómo, Señor? Hay un libro que me gusta mucho, que lo leí en una ocasión, que usted tiene que leerlo. El libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Amén? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Le ha encontrado sentido alguna vez a cosas que ha hecho en su vida? Y tú dices, pero ¿cómo Dios está haciendo esto? Si Él dice que me ama, si Él dice que es mi Padre, ¿cómo hace esto? Él se fue a una cueva que se llama Adulam, que se llamaba Adulam. Y esa cueva significa lugar de refugio o lugar de reposo. Amén. Adulam, lugar de refugio o de reposo. Dígale al que está a su lado, es allí donde tienes que estar tú. Amén. En Adulam, en el lugar de reposo. Amén. Nos cuesta reposar y no hablo de ese de dormirse la siesta después de almuerzo, sino de descansar en Dios. Mira qué significativo. Mira la situación que estaba David. Le acabo de leer una pequeña biografía y él estaba huyendo de un rey que se estaba volviendo loco y que lo buscaba para matar. ¿Y a dónde se fue David? Al lugar de reposo, al lugar de refugio. Y ahí se encontró con otros que estaban igualmente que él, afligidos, endeudados, amargados, enojados con todo el mundo por la situación que estaban pasando. Pégale un codacito que está a su lado. ¿Y no te has encontrado alguna vez así? ¿No te has puesto alguna vez como el pitufo gruñón? Enojado con todo el mundo, que todo te molesta, que no quieres que te hablen. ¿Sí? ¿Se ha encontrado alguna que ni usted se soporta por lo que está viviendo? Claro. Mira, muchas veces hay momentos así en nuestra vida. Así nos sentimos, llenos de aflicción. A veces con deudas económicas o enojados con la vida misma y con la situación por la que estamos pasando. Amén. Pero hoy la palabra del Señor nos dice, cuando tú te encuentres así, ¿dónde hay que ir? Levante su mano, por favor, y diga, yo tengo que ir a Adulam, al lugar donde encuentro reposo. Amén. Tengo que ir ahí al reposo. Amén. Claro que sí. Estamos afligidos, pero tenemos que salir de la aflicción en algún momento. Estamos endeudados, pero hay que salir de la deuda en algún momento o de la amargura. Amén, amén. Así que por eso Dios nos está ministrando esto. Porque yo sé que aquí hay más de algún afligido. Y si no, vamos a estar afligidos. Amén. ¿Cuál es el proceso para resistir las aflicciones? Mira, el proceso para salir de la cueva de las aflicciones tiene 2 etapas. La primera es entender por qué y para qué estamos ahí. Amén. La primera etapa para poder salir de la aflicción es entender por qué y para qué estamos ahí.
Y la segunda es aprender a cómo salir de ahí. Amén. Mira, empecemos por entender por qué y para qué estamos en esa cueva de aflicción. ¿Sí? El apóstol Pablo dice en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Diga, enséñame a gloriarme. ¿Sí? Porque no tiene nada que ver con glorificarme yo, es gloriarme. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué, ¿está puesto ahí o no? ¿En qué dice Pablo que se está gloriando? Dígale que está a su lado, ¿en qué te vas a gloriar tú? ¿Cuál es la respuesta? Diga, yo tengo que gloriarme en las aflicciones. Amén. Oye, qué tremendo esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. ¿Tiene paciencia? ¿A cuánto le falta paciencia aquí? A ver. Uy, a la mayoría, entonces. Y tú dices, Señor, ¿entiende? Hay que entender, hermano, por qué estamos aquí en esa etapa. Porque la tribulación produce. Entonces vamos entendiendo por qué estamos ahí, en la tribulación, en la aflicción, porque no tengo paciencia. ¿Y qué hace el Señor entonces? Tiene que formar la paciencia, porque mucha gente cree que la paciencia es un don que el Señor te lo da. Y es verdad. Pero como don Dios te lo da, pero como carácter lo forma. Forma la paciencia. ¿Sabe esperar usted? Oiga, es que es cosa que usted vaya a un hospital nomás y usted dice, pero si llevo 10 minutos esperando, ¿cómo es posible? No, sí, me dice a mí que estuvimos de la pastora de las 5 de la tarde hasta las 1 de la tarde, llegué del otro día, sí. Pues eso es paciente. El paciente tanto, claro, porque lo hacen esperar un día entero, ¿no? Pero sabes que Dios usa todas esas cosas. Entonces mira, Pablo dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y cuando ya fue formada la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sabemos esperar? No. No. Y la esperanza no avergüenza. Aleluya. Tú le dices a la gente del mundo, Cristo viene, la gente dice, este está loco. Y cuando Dios te ha perfeccionado en eso, es la aflicción, es la prueba, es la paciencia, tú tienes esperanza. Y por más que digan, estáis locos, si Cristo no. Toda la gente, el apóstol Pablo se murió diciendo que Cristo venía, pero tú no te avergüenzas de eso. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Dice el apóstol Pablo entonces que nos gloriamos. Mira, nos gloriamos. ¿Qué significa que ¿sabe qué significa la palabra gloriarse? Significa alegrarse. Cuando dice nos gloriamos, él está diciendo nos alegramos en las tribulaciones. Dígame si no es verdad lo que yo voy a decir, que es lo menos que hacemos. Alegrarnos cuando somos atribulados. Pero ¿sabe por qué? Mira, de verdad, ¿habrá alguien acá que se alegra cuando es atribulado? No, ¿verdad? ¿Habrá alguien que no sé? Pues puede que sí. Pues. ¿Qué sucede normalmente cuando somos atribulados? Dígame usted, por favor. Préndeme la luz, Andrés, por favor, que yo de repente así digo, no, se me están quedando dormidos. Lloramos.
¿Sí? Nos angustiamos, oramos, bien. ¿Qué más hacemos cuando no? Claro, nos acercamos al Señor con todo, pero afligido, ¿no? Ah, mira la Sole, mira. Ahí no acordamos de Él. Sí, muchas veces pasa. Ahí no acordamos de Él. Cuando estamos bien, parece que nunca nos va a tocar a nosotros, pero cuando nos toca a nosotros, ahí lloramos y nos acercamos al Señor. Pero eso muchas veces... ¿Sabe lo que estoy queriendo que usted entienda? El por qué muchas veces estamos ahí en la aflicción, en la tribulación. ¿Lo pensó alguna vez? Cuando está en la aflicción, en el problema, en la angustia, en la tribulación, ¿por qué estoy pasando esto? Bueno, le estoy dando la respuesta del por qué estamos ahí. Pero Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos alegramos. ¿Sabes por qué? Cuando tú sabes por qué estás allí, porque él dice, porque la tribulación produce paciencia. O sea que si Dios te está afligiendo, estás en tribulación, eso quiere decir que Dios es cuando más está presente en tu vida, porque te está formando, porque te está moldeando, porque está provocando, produciendo la paciencia que no tienes. Y si está formando la paciencia, entonces también está tratando con tu carácter, ¿verdad? Entonces te prueba Dios. Pero te prueba con una razón, con un objetivo, con un propósito de que genere esa tribulación, esa paciencia, esa prueba, genere en ti la esperanza que necesitas. Y la esperanza, mira, ¿por qué usted está aquí? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿Por qué usted sirve al Señor? ¿Sabes por qué? Porque el Señor te dijo, espérame que yo regreso por ti. Y eso es lo que, no sé a usted, pero a mí es la esperanza de saber que Cristo, porque si Él no me hubiera prometido que va a regresar por mi vida y que Él se fue a preparar morada, pero vuelve por mí para llevarme a donde Él está, al lado del Padre, entonces no estaría predicando aquí. Estaría, no lo voy a decir, si no me van a entender. Ni sería pastor, lo voy a decir así mejor. Amén. ¿Sabe por qué uno aguanta muchas cosas? Y no hablo solamente de mí, sino de usted, porque tenemos una esperanza. Y una esperanza gloriosa de saber que Cristo viene y viene pronto. Y cuando nos lleve, dice, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Aleluya. Toda lágrima será, hermano, ya no habrá ese dolor en ti. Enjugará de sus hijos toda lágrima. O sea, te va a decir, valió la pena esperar, valió la pena que te afligiera, que provocara fe en ti, que provocara esperanza, que provocara en ti o que te hiciera pasar por una prueba, porque tuviste paciencia para esperarme. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? O sea, cuando tú entiendes por qué estás en ese lugar de la aflicción, entonces te vas a alegrar. Por eso dice Pablo, y no solo esto, sino también que nos alegramos en las tribulaciones. ¿Cómo? Mira, cuando la gente escucha esto y dice, ¿cómo tú te puedes alegrar en la tribulación si la tribulación es lo más malo? Yo quiero ser feliz. Pero el Señor dice, para que tú seas feliz te tengo que probar, atribular primero, para que haya paciencia en ti y genere esperanza. Y la esperanza no te va a avergonzar. Todo el mundo te va a decir, te volviste loco, estás esperando lo que no viene. Pero tú dices, sí, viene. Él volverá por nosotros un día. Y sonará la trompeta. Y el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, aleluya, nos llamará a su presencia. Así que alégrate, gózate en la tribulación.
Aleluya. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza y la esperanza será cumplida porque no avergüenza, ya que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que de aquí sacaremos el proceso para resistir nuestras aflicciones. De aquí sacamos fuerza para resistir en la aflicción. Amén. Aleluya. Mira, hay algunos pasos para entender el por qué y el para qué. Estamos en lo que estamos. Primer paso, alegrarnos cuando estemos en medio de las aflicciones. Amén. Uy, los veo súper alegres a ustedes. No importa, lo voy a predicar igual. Así que el primer paso no es entristecernos por estar en algunas aflicciones o estar pasando aflicciones, sino que al contrario, dice que debemos alegrarnos. Mira, dígalo, hable en fe, levante su mano y diga: Señor, yo voy a hacer un esfuerzo sobrehumano, me voy a alegrar de aquí en adelante. Amén. El otro día le dije a una hermana: ¿cómo está? Bien. Le dije: pero comuníqueselo a su cara, porque no se nota. Amén. Comuníqueselo a su cara. Pero vamos a hacer un esfuerzo por alegrarnos, porque vamos a entender. Cuando tú entiendes, mira, es difícil pensar en alegrarnos por nuestros problemas, ¿verdad? Pero el secreto para que podamos llevar a cabo estos pasos es la palabra sabiendo. La palabra sabiendo. Amén. Dice que nosotros nos alegramos porque sabemos algo que la gente que no tiene a Cristo no sabe o no pone en práctica. Pero nosotros sabemos. Cuando el apóstol Pablo dice: y el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, vamos a volar a las nubes y estaremos con Él para siempre. Pablo dice: así que alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque los que no tienen a Cristo, dice Pablo, no tienen esta esperanza, que Él regresa pronto. No la tienen, pero tú y yo sí sabemos que Él viene por nosotros. ¿Y qué es lo que sabemos? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 10. Yo tengo la versión de la NBI acá. Dice: practiquen el dominio propio. De paso, ¿sí? Y manténganse alerta, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo, están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los afirme o los restaura o los hará firmes y los establezca. Amén. Sabiendo, aleluya, que el diablo anda como león rugiente, sabiendo que los hermanos en todo el mundo están soportando los mismos sufrimientos que lo que estás soportando tú. Amén. Así que lo que sabemos es que en las aflicciones nos hacemos fuertes, firmes y estables. Y de todas ellas seremos restaurados, dice el Señor. Amén. ¿Está ahí el pasaje? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Prediqué esto el otro día. Amén. Sabiendo. Esa es la clave, el saber. Es como cuando nuestros hijos van a estudiar en una gran universidad y se van a encontrar con muchas dificultades, pero cada prueba los prepara para cumplir sus propósitos profesionales. Mira, Bechita siempre ha sido así, como bien querendona, ¿ves? Ella siempre se sacaba las mejores notas en el colegio y los profesores le tenían, bueno, siempre ha sido así ella.
Pero cuando entró al instituto, un día le pusieron un 1. Y lloraba por eso. Y nosotros decíamos, bienvenida al sistema. Porque el mundo es así. Después cuando empezó a trabajar había una chica que le hacía la vida imposible, todos la querían, los pacientes les llevaban regalitos, chocolate, y esta niña le hacía la vida imposible, llegaba a la casa ofuscada, y yo le decía, Bechita, es así la vida. La gente te va a querer pisotear para escalar. ¿Usted sabe eso, cierto? Claro. Ahora, paso número 2. La aflicción produce paciencia. ¿Necesita paciencia usted? ¿La necesita ahora ya? Es que nosotros decimos así. Señor, dame paciencia, pero dámela ahora, la quiero ahora. Si no me la da ahora, no la quiero. Y todos pensamos que el Señor nos va a dar así, va a darte magia, paciencia. Y dice, ya, ¿tú quieres paciencia? ¿Sabes lo que viene? Aflicción. Usted le pidió al Señor paciencia, de verdad, delante de la mano. ¿Cuántos le han pedido paciencia al Señor? Ya, y entonces, ¿por qué está diciendo, Señor, por qué estoy aquí siendo afligido? Si le pediste paciencia, y el Señor dijo, entonces tengo que afligirte. Claro, porque Él forma la paciencia. Amén. Así que el paso número 2 es tener paciencia, porque dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia es la habilidad de esperar. Escucha bien esto, es la habilidad de esperar hasta que se cumpla lo que anhelas. ¿Sabes cuánta gente se baja del barco antes de que llegue a puerto? ¿Sabes cuánto abandonan antes de que termine la carrera? ¿Sabes cuántos han retrocedido antes de que Cristo llegue a sus vidas? Por falta de paciencia. Amén. ¿Sabes cuántas bendiciones hemos perdido porque no hemos sido pacientes? Nosotros tenemos 2 problemas, o sea, aparte de todos los otros, pero quiero hablarte de 2. Uno es que no sabemos esperar y queremos las cosas ahora. Y 2 es que hay veces que pecamos de quedados. Cuando tenemos que movernos, nos quedamos. Amén. O nos aceleramos mucho o sacamos el pie completamente del acelerador. Amén. Paciencia es eso, la habilidad de esperar hasta que se cumpla lo que anhelas. La gente dice, sí, pero ¿cómo hago eso? Si la prueba me está consumiendo. ¿Sabes por qué te consume la prueba? Porque no sabes dónde estás. El tema es saber por qué. Si usted sabe que Dios está formando la paciencia, si tú sabes que Dios te está quebrantando, pero eso tiene un objetivo, me está quebrantando porque tiene que producir paciencia, me tiene que probar porque tiene que generar en mí la esperanza para que yo no retroceda, yo lo sé, entonces bien que Dios me trate todo lo que tenga que tratarme. Entonces no me va a consumir la prueba. No voy a sucumbir en la prueba porque voy a entender que es lo mejor que el Señor puede hacer. Pero ¿sabe cuánta gente se va de las iglesias porque no llegó lo que esperaban? O porque sencillamente no supo esperar el tiempo. Y Eclesiastés, ¿qué dice? Todo tiene su tiempo. Amén. ¿Y todo lo hizo hermoso? ¿En qué? En su tiempo. Amén. Entonces la gente los consume la prueba. El problema no es saber que tengo que aguantar. El problema es tener las fuerzas para hacerlo. Amén. Es como decir, debes subir hasta el final de la montaña y verás la solución. Y tú dices, lo entiendo perfectamente y lo creo. Pero la cosa es con qué fuerza subo a la montaña. Amén. ¿Cómo subo? Entonces el asunto no es entender que hay que soportar la crisis o la adversidad hasta que Dios nos dé la victoria. El problema del cristiano es ¿cómo lo hago? Amén, para aguantar todo ese tiempo. Porque las crisis cansan.
¿Sí o no? Desgastan nuestra vida y fatigan nuestra vida. Siempre que hablo con los hermanos cuando tienen que predicar, especialmente con mi esposa cuando conversamos acerca de la palabra, le digo, nosotros tenemos que ser predicadores del cómo, porque estamos cansados de los predicadores del que tienes que hacer esto. ¿Sí o no? Hermano, hay que salir del pecado. Sí, pero ¿cómo salgo? Hermano, tienes que esperar, pero ¿cómo espero? Hermano, tienes que hacer esto. Sí, pero ¿cómo lo hago? Amén. Se nos predica mucho de lo que tenemos que hacer, pero poco del cómo. Paso 3. La paciencia produce la prueba y la prueba esperanza. Isaías 40, verso 29 al 31. 40, verso 29. Dice, Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, ¿qué dice? A ver, dígalo fuerte. Los que esperan, dice los que esperan en o a Jehová. Y eso lo cambia todo. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que dice que la paciencia produce la prueba y la prueba genera esperanza. Esperar a Dios nos dará las fuerzas para soportar con paciencia el tiempo que estemos en la cueva. Dice que los que esperan a Dios tendrán suficientes fuerzas para no cansarse. Pero ojo, acá no dice los que esperan en Dios. Porque esperar en Dios es creer en Dios. Amén. Pero esperar a Dios es tenerle la paciencia para que las cosas sucedan en sus tiempos y no en los nuestros. Por eso dice los que esperan a Jehová, no en. ¿Entiendes? Las fuerzas nuevas para no cansarte vienen de saber que Él está metido en tu adversidad. O sea, si tú estás viviendo algo adverso hoy, es que Dios está metido en esa adversidad. Amén. Él la conoce. Él la va a convertir, escúchame bien, en victoria para ti. Mientras mi esposa leía el pasaje ahí de Isaías, que decía, y convertiré el desierto ¿en qué? En arroyos. O sea, ¿qué es lo que hay en un desierto? Nada. No hay nada, arena nomás. ¿Para qué le sirve la arena a usted? Para servir, sí. Pero no solamente la arena, hay una mezcla de hartas cosas ahí. Pero un desierto donde no hay nada, el Señor lo va a volver en arroyos. Mire, cierre sus ojos por un momento y levante sus manos al cielo. Y vea su aflicción, vea lo que usted está viviendo hoy, el conflicto que está viviendo. Y le aseguro que usted me va a decir, pastor, no veo nada en mi vida, está todo oscuro, no veo la lucecita que dice que está al final del túnel, yo no la veo. Pero ¿sabes? Es lo que Dios te está diciendo esta noche, esta tarde. Reciba esta palabra ahí en su espíritu. Él volverá el desierto en manantiales para ti, en arroyos. O sea, si no estás viendo nada, bien, entienda esto y recíbalo en su espíritu, que Él está metido en tu adversidad y donde no ves nada, de esa nada, de ese desierto, Él lo volverá en arroyos y te dará la victoria. Si puedes esperar a Jehová, no en, porque todos creemos en Dios.
Pero si tú tienes la capacidad de esperar al Señor, entonces Él moverá tu desierto en arroyos, en manantiales, y te llevará a la victoria que tú necesitas. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Las fuerzas nuevas para no cansarte vienen de saber que Él está metido en tu adversidad y Él la conoce. Por eso la esperanza no avergüenza, porque siempre, hermano, siempre, tarde o temprano, pero en el tiempo de Dios, Él hará lo que te ha prometido. Él hará lo que te ha prometido. Yo no sé cuántos pueden creer eso. Él hará lo que te ha prometido. ¿Te ha prometido algo el Señor? Dígale que está a su lado. Es tiempo de salir de la cueva, hermano. Amén. Una vez que ya entendimos cuál es la actitud que se debe tener en la cueva de la aflicción, ahora hay que aprender cómo salir de allí. ¿Sí? Como su nombre lo dice, Adulam es un lugar de reposo, pero una vez que has entendido para qué estás en la cueva, debes salir de ella y dirigirte al palacio de gobierno que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Sabes cuándo David salió de la cueva de Adulam? Entonces fue camino hacia el trono. Todo lo que le sucedió de allí en adelante fue porque él se sentó en el trono. Amén. Apocalipsis capítulo 5, verso 10, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Mira, de esa aflicción, enojo y escasez económica, debes salir hacia el palacio de Cristo, que Él ha ganado para nosotros como sus hijos, porque reinaremos con Él. ¿Cuál es la estrategia para salir de la cueva? Presten mucha atención. 1 Samuel 22, del verso 3 al 5, dice, se fue David de allí, ¿de dónde? De la cueva, a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Lo primero que hizo David para salir de la cueva o al salir de la cueva, mostró su dependencia de Dios al decir en el verso 3, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Levante su mano y diga, hasta que sepa, estaré allí, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Es necesario saber lo que Dios hará contigo, hará conmigo. Sus propósitos son de Dios. Usted le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que todo propósito no es tuyo, es de Él. Tú no puedes decir, no hagas esto conmigo, no hagas aquello con mi vida, con mi familia, porque los propósitos son de Dios, no tuyos. David dijo, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Usted le pertenece a Dios. Cuando usted deja de gobernar totalmente su vida, entonces Dios te gobernará. Amén. ¿Usted confía en Dios? Entonces Él lo hará. Si usted confía en Dios, deje de gobernar su vida. Deje de gobernar su familia. Deje de gobernar su economía. Déjele el gobierno a Dios. Amén. Y Dios lo hará. Amén. Segundo, fue obediente a la voz de Dios a través del profeta Gad, que le dijo, no te quedes en este lugar fuerte, ve a Judá. Y David obedeció y salió al lugar donde edificaría el palacio para albergar la presencia de Dios. Fue obediente a Dios. Hizo lo que Dios le dijo. ¿Usted es obediente a Dios? ¿Somos obedientes a Dios? ¿Le obedecemos a Él cuando nos manda algo? Cuando Él nos habla, ¿le obedecemos? No siempre. Un día el Señor mandó a mi esposa, perdona, mi amor, pero un día le habló el Señor a ella, anda y dile a este vecino y a este vecino.
¿Y sabes cuándo le dijo eso el Señor? Cuando ella estaba aquí llorando un día, porque mi suegro estaba en el hospital y lo tenían que operar del corazón. Le tenían que hacer, ¿cuánto? 2, 3 bypass. Y ella estaba aquí rogando por su papá. Señor, sana a mi padre. ¿Y sabe que el Señor no la tomó ni en cuenta? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Usted espera cuando usted está postrado y llorando, mi papá, mi hijo, mi hija. Que el Señor diga, sí, lo voy a convertir, lo voy a traer. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Levántate y anda a dile al vecino y dile al otro vecino y dile esto. Y ella se paró y me dijo, ¿sabes qué? Estaba orando por mi papá y el Señor me mandó para otro lado. Pero no fue. Pensó que eran los pensamientos de ella. Le dijo el Señor, anda y dile a la vecina de acá que está en depresión. Dile esto y esto otro. Mira, no fue. Operaron a mi suegro, salió bien de la operación. Y el día que lo dieron de alta, había feria aquí, día jueves. Y nosotros tuvimos que bajar acá en el auto. Y cuando estábamos ahí, salió la vecina, a la misma que el Señor le mandó a hablarle. Y vio a mi suegro y empezamos a conversar, y empezó a conversar con ella. Y de pronto dijo, sí, eso había pasado como un mes, mira. Dijo, sí, hace un mes atrás estaba en una depresión terrible, ¿sí o no? Y el Señor le había mandado a hablarle a esa vecina de esa depresión. Amén. ¿Somos obedientes o somos desobedientes al Señor? ¿Pero qué hizo David para salir de la aflicción? Para salir de la cueva, obedeció al profeta. Y tercero, lo que hizo David fue adorar a Dios aquí en la cueva. ¿Qué hacemos nosotros en la cueva? Lloramos. Y después que nos secamos las lágrimas, ¿hasta cuándo me va a tener el Señor aquí? Es que no salgo nunca de esta situación. Y voy a pasar el año y voy a seguir en la misma. Pero David, ¿qué hizo? Adoró. Amén. Y allí escribió el salmo. ¿Usted sabe que los salmos más hermosos que tenemos de David los escribió allí en la cueva de Adulam? Escribió el Salmo 57. Mire, ¿qué dice el Salmo 57? Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas, ¿qué dice? Me ampararé o me regocijaré hasta que pasen los quebrantos. Aleluya. ¿Dónde se iba a refugiar David hasta que pasen los quebrantos? En la sombra de tus alas. ¿No es que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Pero era la sombra, ¿o no? ¿Qué era? Era el poder. A eso está hablando. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, o sea, morará bajo el poder de Dios. La sombra de Pedro, pero estaba diciendo en realidad, el poder de Dios sanaba a los enfermos, que estaba en Pedro. Y acá dice, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra, o sea, en tu poder me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Aleluya. Ahí está la clave, hermano. Adorar en la cueva. Adorar en la aflicción. Es una forma de salir cuando tú adoras, cuando tú obedeces a Dios. Amén. Y cuando tú sabes lo que Dios hará contigo, entonces solo resta salir de la cueva y darle gracias al Señor por la victoria. Póngase en pie, por favor. En resumen, para salir de la cueva de tus aflicciones, primero necesitas entender cómo se vive en la cueva. Debes saber por qué y para qué son las pruebas. Esas pruebas son para que tus fuerzas no flaqueen. Vivir alegre
Amén. Yo digo, Chinito, ¿cómo estás, Chinito? Me dice, bien, pero no importa. Ya vendrán días mejores. ¿Quién nos decía el otro día? No, dijo, sí, yo sé que usted siempre me sigue bien porque usted nunca está mal. La hermana Gloria. No, si los pastores nunca están mal. Y yo digo, ¿y por qué voy a decir que estoy mal si Dios está conmigo? Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo nos dará con Él también todas las cosas? Saber, amén. Así que esas pruebas son para que tus fuerzas no flaqueen. Es para vivir alegre, hermano, paciente y lleno de esperanza en Dios. Y para salir debes adorar a Dios, depender de Él y obedecerle. Levanta tus manos al cielo. Levante sus manos. Yo no puedo saber lo que usted está pasando, pero Dios sí lo sabe. Usted me puede decir, pastor, ¿por qué usted dijo todo eso? ¿Alguien le comentó lo que yo estoy viviendo? No, nadie me ha comentado nada. El otro día me decía Marinita, pastor, todo lo que usted predicó es todo lo que yo estoy viviendo, todo lo que... Le digo, bueno, el Señor sabe tu corazón, Él conoce tu corazón. Él sabe que estás afligido, Él sabe que estás endeudado, Él sabe que estás atribulado. Por eso Él te dice, yo estoy ahí, soy yo el que estoy generando todas esas cosas para formarte la paciencia, la esperanza. Y cuando estés parado en esa esperanza, nada te va a avergonzar, ninguna cosa. Es allí el momento en que tienes que salir de la cueva. Mira, ¿qué hay que hacer para salir de la cueva? Adorar a Dios, adora al Señor en tu aflicción. Mantén esa alegría, porque entiendes que Dios está en el asunto. Entiende, busca en el corazón de Dios qué es lo que está haciendo Él contigo. Y obedécelo a Él. No te quedes, le dijo el profeta a David, en ese lugar fuerte. Y David se fue de ahí. Amén. Mira, qué significativo. Era un lugar fuerte. A lo mejor David pensó, aquí estoy seguro. Pero el profeta le dijo, no te quedes en el lugar fuerte. Amén. Porque el único que puede fortalecer tu vida es Dios. Permanece en Él. Amén. Cierra sus ojos por un momento y levante sus manos y dígale, Señor, aquí estoy. Tú conoces mi aflicción, tú conoces mi problema, tú conoces lo que estoy viviendo, pero quiero obedecer a tu palabra. Quiero estar allí en esa cueva, en ese lugar de reposo. Aleluya. En ese lugar de reposo. Bendito es el nombre del Señor. Y como dice Pablo, sabiendo estas cosas, es que nos alegramos en las tribulaciones. Dígale al Señor allí donde está, converse un momento con Él y dígale al Señor, enséñame a alegrarme en la aflicción, alegrarme en la dificultad, alegrarme en el momento difícil, alegrarme. Porque si entiendo que tú estás conmigo, que eres tú el que me está probando, que eres tú el que me está atribulando, que eres tú el que está probando mi paciencia, la está formando, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Oh, gracias, Espíritu Santo, ven y ministranos esta palabra, ven y ministranos esta realidad espiritual. Ministralo a cada corazón, Señor, ministranos en cada uno de los que estamos acá, para que salgamos de esta cueva. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te trajo esta tarde para capacitarte, para abrir tu entendimiento, para que puedas emprender un camino fuera de esa cueva, aunque has estado allí en reposo, has estado en adoración.
en obediencia, entonces sal de esa cueva en el nombre de Jesús. Porque tu victoria está afuera. Allí está tu victoria, en obedecer a Dios, en adorarlo a Él, en confiar en Él, en esperar en Él. Padre, yo ministro tu palabra a tu pueblo y declaro que así será, Señor. Así será en cada corazón, en cada corazón. Vamos, levante sus manos, adore al Señor y dígale: yo te voy a adorar, aunque tengo mi corazón destruido, aunque tengo mi vida destruida, pero sé que tú estás en este asunto. Yo confío en ti. Yo esperaré a Jehová, dígalo. Yo esperaré a Jehová, sabiendo que tú eres el que va a renovar mis fuerzas. Porque los que esperan a Jehová, dígale al Señor: yo soy uno de esos que espera a Jehová. Yo te espero a ti. Yo creo en ti y te espero en ti, sabiendo que tú vas a terminar este proceso en mi vida. Es un proceso, queda poco, hermano, queda poco, hermana, en tu vida. Queda poco para que salgas de esa cueva. Vamos, recíbelo. Vamos, adora al Señor. Dale gracias por ese tiempo de aflicción. Dale gracias por ese tiempo de angustia. Alégrate en la tribulación que estás viviendo, sabiendo que Dios está en ti, sabiendo que Dios está detrás de todo esto. Pastor, es una locura. Sí, pero Dios lo declaró, Dios lo dijo. Está formando tu vida el Señor. Está formando tu carácter. Te está enseñando a pelear en la vida, para que cuando pase este momento permanezcas firme en pie y puedas resistir en el día malo, como dice Pablo. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por la aflicción en que tú nos has metido. Gracias porque es tu palabra la que nos da esa garantía, Señor, de que esto no es para toda la vida, sino que ya viene nuestra victoria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Adoremos al Señor. Dale gracias por un momento. Allí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy rendido. Sabes que no podemos hacer otra cosa más, te lo digo por experiencia, no podemos hacer otra cosa más que rendirnos delante de Él. Tú quieres luchar con Él, vas a chocar, nunca le vas a quebrar la mano al Señor. Es como Pablo queriendo dar cosas contra el aguijón. Pablo, te vas a dañar. Te vas a hacer daño tú. No puedes dar cosas contra el aguijón. No puedes, te vas a dañar. Solo ríndete. Solo ríndete delante de Él. Vamos, levanta tus manos allí donde estás y díselo con tus palabras. Pero díselo de corazón, hermanos. Aleluya. Dile: Señor, aquí estoy rendido delante de ti. Hoy me rindo, estoy aquí rendido delante de ti. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que ya no lucho más contigo. Ya no lucho ni siquiera más conmigo mismo. Aquí estoy, me entrego a tu causa, me entrego a tus planes, me entrego a tu propósito. Quise hacer las cosas a mi manera, quise hacer las cosas a mi voluntad, las quise hacer en mi tiempo, las quise hacer a la fuerza, pero no resultó y jamás resultará si eres un hijo del Señor. Jamás resultará a tu manera, jamás resultará a mi manera. Jamás le doblaremos el brazo al Señor, ¿entiendes? Aleluya. Bendito es su nombre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias porque nos trajiste hoy acá para entender esta verdad espiritual. Gracias, Padre. Yo ministro a tu pueblo. Declaro que tu palabra está provocando algo poderoso en cada corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Sí, mi Dios. Vamos, adora allí donde estás.